primer lugar, quiero recordar la posición del bloque FE respecto al sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la que ya fue expresada oportunamente. Del mismo modo, manifestamos oportunamente nuestro voto a la modificación planteada desde el oficialismo para adelantar su puesta en vigencia. Hoy la posición del bloque FE no ha sido modificada y por lo tanto adelantamos que no vamos a acompañar los presentes proyectos. Para empezar, debemos decir que una vez más esta iniciativa, que viene preformateada por el Poder Ejecutivo Nacional, no cuenta con el tratamiento y el análisis pertinente por parte de este Parlamento. ¿Por qué no le damos a una cuestión tan esencial para el futuro de nuestro país la seriedad, complejidad y profundidad que amerita, sobre todo en una coyuntura política en la que se elegirán las nuevas autoridades en poco más de 4 meses? En este marco, el proyecto que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal será motivo de esta exposición particularmente, y dado que no solo otorga facultades ilimitadas al Procurador General de la Nación, sino que además es sumamente ambigua, incompleta y contradictoria. Entre tantos atributos, esta ley pretende poner a disposición del Procurador General que es potencialmente peligroso porque puede designar discrecionalmente sin ningún concurso a los fiscales de distrito, quienes a su vez pueden escoger simplemente a dedo, sin sorteos ni turnos, a los fiscales que consideren convenientes para conducir una investigación. Esta designación arbitraria no es un tema menor. En palabras del fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Ricardo Sáenz, la misma remueve la mayor garantía que tienen los justiciables respecto de sus fiscales, que consiste en que no se puede elegir quién lo va a investigar con posterioridad al hecho de que se trata. Con la reforma, la organización y la adjudicación de los casos queda en manos del fiscal coordinador de distrito, una nueva figura hoy inexistente y que es designado directamente por el procurador sin ningún tipo de concurso. Por otra parte, entendemos que las facultades ilimitadas que el presente proyecto le confiere al Procurador General de la Nación se suman a las que ya conferidas a partir de la sanción modificatoria de la Ley 25.520, por la que se otorgaban auténticas facultades de inteligencia, a pesar de que el Ministerio Público Fiscal no integra la Agencia Federal de Inteligencia ni el Sistema de Inteligencia Nacional. Lo cierto es que el artículo 49 establece que la designación será sustanciada ante un tribunal convocada por el Procurador General de la Nación. A su vez, el artículo 50 establece la integración de ese tribunal, pero no establece cómo serán elegidos los miembros de dicho tribunal, lo que abre la posibilidad, en caso de que este proyecto sea aprobado, de que en el marco de la reglamentación de la ley se disponga un sistema de elección que le otorgue facultades exclusivas al Procurador General de la Nación a dichos fines, lo que aseguraría que las ternas de magistrados a ser presentados ante el Poder Ejecutivo estén integrados de acuerdo a su propio interés. Sin embargo, esta prerrogativa no es la más importante o, en rigor, la más escandalosa desde el punto de vista jurídico, sino que además el proyecto le otorga a dicho funcionario absoluta discrecionalidad para designar a los magistrados en los distintos organismos que componen el Ministerio Público Fiscal de la Nación de acuerdo a su exclusivo criterio. En efecto, sin perjuicio de que el proyecto de ley exige para la elección del Procurador General de la Nación que el mismo sea designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado, lo cierto es que el proyecto establece que tanto las secretarías generales, integrantes de la Secretaría General de la Procuración General, conforme al artículo 14 infine, será nombrado y sustituido en esa función
directamente por el Procurador General de la Nación, como los fiscales coordinadores de distrito serán elegidos por el Procurador General de la Nación, bajo la condición de la presentación de un plan de trabajo y en función de su propuesta e idoneidad laboral, conforme al artículo 18, lo que obviamente le otorga facultades ilimitadas para su nombramiento, en función de que solo será el Procurador General de la Nación quien evaluará las propuestas del plan de trabajo, así como la idoneidad de los postulantes. Aquí vale recordar la importancia de las funciones que cumplen los fiscales coordinadores de distrito, los cuales el artículo 19 son: a. Coordinar y organizar las unidades fiscales, priorizando la distribución de trabajo por el flujo de ingreso y egreso de casos. B. Conformar equipos temporales para la realización de investigaciones genéricas o complejas. C. Organizar administrativamente la distribución de los casos que ingresen a la Fiscalía de Distrito y solo se distribuirá la tarea por el sistema de turnos o sorteo cuando una unidad fiscal se integre por más de un magistrado. Pero acto seguido, el mismo artículo vuelve sobre sus pasos al prever que dicho sistema podrá ser dejado sin efecto cuando el coordinador lo estime conveniente. H. Asignar a las procuradurías especializadas los casos que requieran una actuación centralizada en virtud de la complejidad, extensión territorial, diversidad de fenómenos involucrados, conexión con otros casos y demás cuestiones que lo hagan aconsejable para una mayor eficiencia de la persecución penal. El fiscal de la Fiscalía de Distrito correspondiente deberá estar informado y podrá colaborar en el caso. Resulta evidente que la facultad del Procurador General de la Nación, a través del fiscal coordinador de distrito, lucen ilimitadas en cuanto a la distribución de las causas según su mero criterio discrecional o conveniencia. Incluso, el inciso H facultaría al Procurador General de la Nación a sacarle la investigación de un delito de su fiscal natural sobre pretexto de la existencia de una investigación que requiera la asignación a una procuraduría especializada. Sin perjuicio de ello, el artículo 32 le otorga al Procurador General de la Nación la facultad de crear unidades fiscales especializadas con el objeto de investigar y abordar fenómenos generales que por su trascendencia pública o institucional o razones de especialización o eficiencia así lo requieran. En otras palabras, una nueva modalidad prevista por el proyecto para sacar la investigación de un delito al fiscal natural, figura equiparable a la garantía del juez natural, garantizada en el artículo 18 de la Constitución Nacional para otorgárselo a una comisión especial investigadora. A su vez, el artículo 20 habla de los deberes del fiscal coordinador de distrito y, en particular, inciso E, señala el deber de designar al fiscal revisor mediante sorteo o sistema de turnos entre todos los magistrados del distrito. Pero a continuación, las buenas intenciones nuevamente ceden ante la discrecionalidad al establecer que, salvo que por consenso se convenga otro criterio. Cabe preguntarse, ¿por consenso entre quiénes? ¿Entre el Procurador General de la Nación y el fiscal coordinador de distrito, que dicho sea de paso, es elegido por el mismísimo Procurador General de la Nación? En rigor no habrá consenso, sino absoluta discrecionalidad y muy posiblemente arbitrariedad de parte del Procurador General de la Nación. El artículo 21 establece que las unidades de Fiscalía de Distrito ejercerán la acción penal y llevarán adelante la investigación de los delitos cometidos en su ámbito. Nuevamente, aquí el proyecto establece que los fiscales generales, fiscales, auxiliares fiscales, asistentes fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación y personal de la unidad fiscal serán designados por el Procurador General de la Nación a propuesta de su titular. La redacción del artículo es sumamente confusa. En tanto, si el titular de la unidad fiscal sería el fiscal general, ¿cómo se entiende que el propio fiscal general se autoproponga para el cargo? Lo señalado en el párrafo anterior nos lleva a una segunda interpretación en el siguiente sentido. Quien propondría a los candidatos sería en rigor el fiscal coordinador de distrito, quien a su vez es designado por el Procurador General de la Nación. Evidentemente, todos los caminos
conducen a Roma. En el artículo 23, con relación a las procuradurías especializadas, dispone que el Procurador General de la Nación designará a los titulares entre los fiscales generales, es decir, una nueva facultad ilimitada para la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal. El único magistrado del cual se dispone un sistema único y diferente del resto es el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, quien será designado por concurso para ese cargo y no podrá ser separado de él salvo por motivos previstos en este proyecto. No obstante, lo cual, en razón de lo que ya manifestáramos en relación al sistema de concursos públicos de oposición y antecedentes, la composición del tribunal, lo cierto es que el Procurador General de la Nación podrá elegir a quien se supone podría llegar a investigarlo, por lo que la finalidad de dicho organismo en los hechos quedará totalmente desvirtuada. En efecto, dentro de las facultades y deberes conferidos por el artículo 27 al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, se destaca que las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación. Es decir, la Fiscalía competente para investigar posibles casos de corrupción en la administración pública, incluido el Ministerio Público Fiscal de la Nación, deberá seguir expresas instrucciones generales del Procurador General de la Nación. También el proyecto prevé la designación de parte del Procurador General de la Nación de los directores generales, cuyas atribuciones se desprende del artículo 34, así como también de los auxiliares fiscales, a propuesta del fiscal coordinador del distrito y de los titulares de las unidades fiscales. En definitiva, como dijimos al principio, el proyecto no solo otorga facultades inéditas y peligrosas al Procurador General de la Nación, sino que además es sumamente ambiguo y contradictorio, lo que permitiría eventualmente que dichas atribuciones se amplíen al momento de la reglamentación de la ley. Por su parte, la vinculación entre la Ley 25.520 y el presente proyecto no es para nada caprichosa, sino que se compadece con el hecho de que el proyecto, bajo análisis, omite flagrantemente contemplar la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito de la Procuración General de la Nación. Es decir, para el proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Observaciones Judiciales no existe, dejando este organismo y al personal que lo integran huérfano de padre y madre, en tanto tampoco integra, a partir de la sanción de la Ley 25.520, la Agencia Federal de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia Nacional. Es inaceptable que la Ley Orgánica del Ministerio Público no contemple entre las atribuciones del Procurador General de la Nación aquellas vinculadas a las intercepciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial. Por todo ello, el Bloque F manifiesta su voto negativo a los presentes proyectos, dado que una vez más el Poder Ejecutivo Nacional intenta enmascarar detrás de pretendidas banderas nacionales su arbitrariedad y premura en el tratamiento de los mismos, lo que claramente deja de evidencia su urgencia por resguardar los intereses de los funcionarios de turno y sus socios de poder. Defendemos la división de poderes y particularmente la independencia del Poder Judicial como la esencia de un sistema republicano que asegure el sistema democrático en nuestro país. Por todo ello, reiteramos nuestro rechazo a este paquete de leyes en consideración. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero recordar la posición del Bloque F respecto al sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la que ya fue expresada oportunamente. Del mismo modo, manifestamos oportunamente nuestro voto a la modificación planteada desde el oficialismo para adelantar su puesta en vigencia. Hoy la posición del Bloque F no ha sido modificada, pura política en la que se elegirán las nuevas autoridades en poco más de 4 meses. En este marco, el proyecto que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal será motivo de esta exposición particularmente
Y dado que no solo otorga facultades ilimitadas al Procurador General de la Nación, sino que además es sumamente ambigua, incompleta y contradictoria. Entre tantos atributos, esta ley pretende poner a disposición del Procurador General que es potencialmente peligroso porque puede designar discrecionalmente sin ningún concurso a los fiscales de distrito, quienes a su vez pueden escoger simplemente a dedo, sin sorteos ni turnos, a los fiscales que consideren convenientes para conducir una investigación. Esta designación arbitraria no es un tema menor. En palabras del fiscal de Cámara de Apelaciones en lo criminal, Ricardo Sáenz, la misma, y por lo tanto adelantamos que no vamos a acompañar los presentes proyectos. Para empezar, debemos decir que una vez más esta iniciativa, que viene preformateada por el Poder Ejecutivo Nacional, no cuenta con el tratamiento y el análisis pertinente por parte de este Parlamento. ¿Por qué no le damos a una cuestión tan esencial para el futuro de nuestro país la seriedad, complejidad y profundidad que amerita, sobre todo en una coyuntura? Remueve la mayor garantía que tienen los justiciables respecto de sus fiscales, que consiste en que no se puede elegir quién lo va a investigar con posterioridad al hecho de que se trata. Con la reforma, la organización y la adjudicación de los casos queda en manos del fiscal coordinador de distrito, una nueva figura hoy inexistente y que es designado directamente por el procurador sin ningún tipo de concurso. Por otra parte,